¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal del ABC de tu dinero. Hoy vamos a tocar un tema que siempre tiene vigencia y en particular en tiempos electorales, donde la política es un factor clave para las decisiones de empresas y de hogares, ¿no? Es ver cómo protegemos nuestra capacidad de ahorro, nuestros recursos, y una de las variantes que muchas veces mencionamos como excluyente es la opción de la dolarización. Algunos dicen la dolarización de las carteras. Bueno, estamos hablando de la dolarización de los ahorros que tienen los hogares. ¿Es la única opción? Bueno, es un tema que cada uno, de acuerdo a sus preferencias, sus expectativas, su perfil como inversor, va a considerar. Lamentablemente, la incertidumbre y la condición, la situación económica por la que estamos atravesando, bueno, potencia o exacerba todavía aún más este tipo de tendencias. Vamos a analizarlas, vamos a ver por lo menos al menos tres alternativas que se barajan en estos tiempos. Y bueno, cada uno tomará la decisión que considere más adecuada, que no necesariamente tiene que ser las que estamos planteando aquí. Hay gente que puede seguir pensando que un cierto posicionamiento en pesos puede ser también una decisión adecuada a la hora, ya digo, de afrontar y transitar este periodo que ya comenzó y que seguramente traerá algún tipo de turbulencia o preocupación. Como siempre, el temario, ¿no? Para ordenarnos y poder ir abordando estas cuestiones. El efecto riesgo electoral y las inversiones es un par que nunca falla, por decir así, porque los tiempos electorales generan un plus de incertidumbre a la incertidumbre habitual que rodea el comportamiento de mercados, el valor de los activos y la evolución potencial de los mismos. Entonces, este factor claramente no puede perderse de vista. Y vamos a ver cuáles son las inversiones, las actuales, si queremos decir, cómo estamos posicionados hoy. Es decir, qué tipo de cartera de inversión tenemos, aunque sea una inversión monopolizada, por ejemplo, por un plazo fijo en pesos. Bueno, vamos a ver esta alternativa. Vamos a ver el tema de dolarización, que parece ser, ya digo, una alternativa excluyente. Y puede no ser así. Puede no ser así. Esto está en función claramente de objetivos, de recursos, de lo que decimos nosotros, el stock de ahorro y el flujo de ahorro que uno puede tener una capacidad de seguir generando durante los meses que siguen. ¿No? Y vamos a de vuelta a recordar que el tema del atesoramiento no significa necesariamente ahorro y menos, por supuesto, una inversión. Pensaremos en renta o flujo, o renta y flujo, como una variante, ¿no? Estamos pensando en algún tipo de inversión de estas características. Bueno, vamos a ver que no son todas iguales. O estamos, por el contrario, pensando en posicionarnos en algunos activos que hoy tienen un precio demasiado bajo y que la política puede hacer que se produzcan cambios, al menos en las expectativas, por lo menos en el corto plazo, y esas expectativas pueden provocar cambios en los precios. Vamos a plantearnos también estas opciones. Como decíamos en el título de la presentación, elecciones y dolarizaciones, un par casi inevitable. La dolarización, máxime en un entorno donde hay una multiplicidad de tipos de cambio, donde para el conjunto de los agentes económicos, y cuando hablo de los agentes económicos no me refiero solamente a empresas, ¿sí? Y empresas de tamaño grande, estoy hablando de agentes económicos, es decir, que son empresas de todo tipo, también individuos, familias, que son agentes que producen efectos económicos de manera agregada y van marcando una tendencia, a veces llevando adelante eso que llaman las profecías autocumplidas, ¿no? Una de ellas puede tener que ver con el posible escenario de una devaluación del tipo de cambio, una tendencia ya sea a través de una unificación eh, o una liberación, perdón, de los niveles de restricciones que existen hoy, le hace cepo, ¿sí? Más o menos gradual, desdoblamiento del tipo cambiario, es decir, distintos factores que pueden llegar a provocar que
que hoy conocemos como un tipo de cambio oficial disponible para muy pocas, muy pocas personas, fundamentalmente importadores, ¿sí? Fundamentalmente importadores, bueno, ese tipo de cambio oficial tenga un salto brusco, ¿sí? Es uno de los escenarios que se analizan, y ese salto brusco, bueno, provoque cambios. Solamente en el tipo de cambio oficial, en los otros tipos de cambio, ¿no? Disponibles, por ejemplo, los tipos de cambio financieros, ya sea el dólar MEP, el dólar contado con liquidación, es decir, solamente va a ser un reacomodamiento del tipo de cambio oficial, o también puede eso impactar en los tipos de cambio que tenemos hoy, y decimos, bueno, si hoy el valor del dólar MEP o el dólar informal tiene una determinada cotización, una devaluación del tipo de cambio oficial también arrastraría los otros tipos de cambio, ¿no? Porque esa es una de las alternativas. La otra, quizá la más deseable, pero en un entorno donde quizá otras variables no estén demasiado ordenadas, un cambio en el tipo de cambio oficial puede provocar eso. Si de lo contrario, estaría bueno que uno dice, bueno, solamente sería un factor que alteraría variables en el intercambio comercial con el exterior, ¿sí? Sería un esquema. Y pensando también que muchos de los precios que hoy ya estamos pagando están en función de lo que llamamos un costo de reposición que incluye, y algunas operaciones sabemos que de importación se están haciendo a un dólar contado con liquidación, no tendría que trasladarse al menos íntegramente a esos dólares financieros, ¿no? Pero claramente el dólar va a tener algún tipo de movimiento, y hay que ver, ya digo, si los mecanismos que vamos a comentar ahora pueden ser esquemas de protección o no. Una de las inversiones que más atractivo ha cobrado en los últimos tiempos, a modo de dolarización, estamos hablando de personas que tienen pesos y que desean cubrirse del riesgo de pérdida de valor de esos pesos, invirtiéndolo en activos que ofrecen la posibilidad de convertirse en dólares, ¿sí? ¿Esto a través de cómo? Bueno, a través de la inversión, la compra de obligaciones negociables, que son títulos de deuda de empresas privadas, títulos de deuda privada, no emitidos por el Estado. Acá son empresas que ofrecen, ¿no?, deuda que va a ser reembolsada en moneda extranjera, con un plazo de amortización que siempre hay que ver. El plazo de amortización puede significar un flujo determinado de devolución de ese dinero, puede ser de manera trimestral, semestral, anual o al vencimiento, temas que hay que ver, no todas las obligaciones negociables se comportan igual, y ofrecen una tasa de interés, lo que llamamos la renta. Entonces uno puede ir recibiendo periódicamente, con una frecuencia que tendrá que analizar según el título, la devolución parcial del dinero invertido. Ya sea, ya digo, de la amortización, del capital, ¿sí?, de esos $100 que vos invertiste para comprar una obligación negociable, y o de los intereses, supongamos el 8% anual que te promete, o el 8,75, la tasa que ofrezca esa obligación negociable. Datos a considerar. Datos a considerar. Más allá del tema del flujo, la renta, el flujo, hay que mirar al menos dos cosas. Uno es que uno está comprando un título que tiene un valor nominal, vale $100, ¿sí? Pero también tiene que ver a qué precio efectivamente lo está pagando, ¿sí? ¿A qué precio lo está pagando? ¿Por qué? Porque en la medida que el precio que pague por ese título que tiene un valor nominal de $100 sea más alto, el rendimiento que va a obtener, ¿sí?, por esa inversión puede no coincidir necesariamente con la tasa de interés que está ofreciendo el título. Cuanto más alto sea el título, el precio que yo estoy pagando, más bajo va a ser el rendimiento real que voy a obtener. Y otro dato más, que no es menor y que a veces se pierde de vista: ¿cómo es el flujo de fondos que ofrece esa obligación negociable? Cuanto más lejano sea el flujo de fondos, por lo tanto, ahí también se castiga el rendimiento que obtengo yo por esa colocación. Entonces, analizamos cómo se amortiza, cómo se devuelve el capital
que yo estoy contratando, en este caso la obligación negociable, cómo es el plazo de amortización del capital, y por otro lado, cuánto estoy pagando, si es así, por encima del valor nominal de ese título. Esos dos factores determinan el flujo y determinan el rendimiento real que obtengo por esta colocación. La operatoria es bastante sencilla, hay que tener una cuenta comitente, esa cuenta comitente se puede abrir en un broker. Algunos bancos están ofreciendo también esta alternativa, ¿sí? Y ya digo, es un modo de dolarización que uno puede entrar con pesos, ¿sí? O puede entrar con dólares, también si lo desea, para no tenerlos inactivos, atesorados, sin una inversión en particular, y ir viendo esta dinámica. Un factor extra, si queremos llamar así, porque ningún tipo de inversión está exenta de riesgo, porque acá no hemos mencionado el riesgo, es la probabilidad de que la empresa que emite la obligación negociable tenga algún tipo de trastorno financiero, dificultad a la hora de la devolución. Por eso hay que elegir la empresa, el sector, etcétera. Uno tiene que ir asesorándose en ese plano. Y también las dificultades que pueden existir para la empresa para acceder a dólares oficiales, los que fueren. Los que fueren. Hoy tenemos un mercado único de cambio, sabemos muy restringido, con muchas dificultades, pero bueno, ese es un factor adicional que puede complicar el desenvolvimiento, la devolución, y eso también puede generar algún tipo de nerviosismo, dificultad a la hora de invertir en este tipo de activos. Otra de las variantes, y si recordamos el temario, cuando decíamos, cuando pensamos en dolarizarnos, ¿a qué estamos apuntando? A una inversión que genere un flujo, ¿sí? Es decir, que vaya devolviendo ese dinero invertido a través de la amortización y de intereses, como era el caso de la diapositiva anterior de obligaciones negociables, o por el contrario, estamos pensando casi en una apuesta, ¿sí? En comprar activos financieros que considero que tienen un precio bajo y que, como consecuencia del proceso electoral y las expectativas y los cambios de política, etcétera, puedan llegar a subir de precio y yo consiga, dolarizándome, en este caso, poder tener una diferencia entre el precio al que compré y el precio al que pueda llegar a vender. Acá tenemos como alternativa, estamos planteando los títulos públicos soberanos. Soberanos son los emitidos por el Estado Nacional. Ahí dice, ¿quién es el deudor? Es el Estado Nacional. Un Estado Nacional que sabemos que acarrea un historial de incumplimientos importante, que viene de una renegociación de la deuda no hace un par de años, y sin embargo hoy cuando uno mira la cotización de los títulos públicos están ofreciendo tasas de rendimiento que no son muy confiables en el sentido de la posibilidad de devolución. ¿Eh? Pero, sin embargo, hay gente que cuando uno vende, otro compra. Por lo tanto, algunos están apuntando a esa idea, ¿no? Estamos hablando de tasas de rendimiento estratosféricas, cercanas del 40-50% en cuanto al rendimiento real de ese título. Entonces, el tema del riesgo, que siempre está presente y nunca nos vamos a cansar de mencionarlo, el tema del riesgo está presente en nuestras decisiones de inversión, juega claramente acá. Hay títulos que están bajo legislación, bajo ley nacional o ley extranjera. Eso le puede dar algún grado de mayor o menor seguridad en cuanto a un potencial problema. Y empiezan a jugar las expectativas. ¿Sí? Acá empiezan a jugar las expectativas y uno de los sesgos más potentes en los inversores, que es el sesgo de confirmación. Si yo creo, ¿no? Si yo creo que puede haber un cambio de política y ese cambio de política va a generar un mejor humor, que las variables se van a acomodar y que eso va a mejorar el perfil o la valoración de la deuda pública argentina, eso puede traducirse en un aumento en los precios. Y entonces hoy comprando un activo que es barato, puede ser que ese precio suba y consecuentemente yo obtenga una ganancia en ese plano. Esta situación en el presente año se dio muy levemente durante algún tiempo, pero hoy sabemos que el mercado de títulos públicos está bastante
movido por factores que tienen que ver con, en muchos casos, la colocación de títulos públicos en dólares para sostener las cotizaciones de los dólares financieros. Es un elemento, ¿no?, que lo tira, digamos, a veces todavía un poquito más abajo, sobreabundancia de venta de títulos públicos. Entonces, la apuesta es al precio bajo. Puede seguir bajando, es una hipótesis, también puede seguir bajando. Puede subir, es también un escenario posible. ¿Mm? ¿Qué pasa si no sube? Bueno, ahí está de vuelta el perfil del inversor, cuál es el riesgo que está dispuesto a tomar, cuál es el horizonte de inversión de esa persona. Como toda inversión, siempre hay un costo de entrada y salida. Siempre hay un costo de entrada y salida. Y cuando pensamos en esto, además del costo, tenemos que pensar en un aspecto que es la liquidez. La liquidez con la que opera ese mercado en el que voy a entrar. Si yo quiero salir, puedo salir con cierta facilidad, puedo encontrar o compradores en el otro lado que estén dispuestos a pagar el precio de cotización que estoy viendo yo, o tendré que soportar dificultades, demoras o pérdidas de valor adicionales por ese tema, ¿no? Tiene un olor a apuesta este tema que no se puede desconocer. Y no puedo dejar de mencionar el tema de criptoactivos. El tema de criptoactivos. El mundo de criptoactivos es muy amplio. Aquellos que siguen esto, o por lo menos están interesados en evaluar hasta dónde puede ser una alternativa de inversión, tienen que diferenciar claramente los tipos de criptomonedas que operan en el mercado. Estamos refiriéndonos nosotros no al caso de Bitcoin o otros criptoactivos, eh, sino a las que llamamos monedas estables, ¿sí? Monedas estables, eh, que son criptomonedas que están respaldadas de algún modo con algún tipo de activo. En muchos casos, paradójicamente, en un mundo de dinero digital, el respaldo o la garantía está dado por moneda fiduciaria, es decir, dólares. ¿Sí? Es un poco contradictorio. Ese respaldo, esa garantía en activos, que pueden ser de otra naturaleza, pero fundamentalmente hablamos de ese tipo de respaldo de moneda fiduciaria, le brinda una estabilidad en la cotización. Es decir, no es tan volátil la cotización. El que, ya digo, el que sigue, aunque sea a modo de aficionado, interés y no esté invirtiendo en el mundo cripto, puede ver las oscilaciones profundas que tiene y muchas veces factores que son desconocidos y un tanto impredecibles a la hora de decir, bueno, ¿por qué una cotización subió o por qué bajó tan abruptamente? ¿No? ¿Qué factores realmente impulsan los cambios en la cotización de este tipo de activos? Recordemos que ha pasado en el mercado de las monedas estables. Ha habido algunas sorpresas, porque muchas veces las garantías o los respaldos que tenían detrás estas monedas estables no eran tales. En muchos casos eran préstamos, no era todo moneda fiduciaria. Muchas veces las auditorías que de alguna manera daban fe del respaldo que tenían los stablecoins no eran tales. También sabemos que en el terreno de lo bancario muchas veces los controles y las regulaciones no están funcionando, pero aquí todavía el escenario es mucho más inseguro en ese plano, ¿no? Es un escenario más difícil. En la Argentina, hace unos días atrás, se establecieron más limitaciones para las fintech que ofrecen o bien este tipo de operatorias, la posibilidad de comprar cripto en general, o que abren la puerta para que uno acceda a otras plataformas de exchange y poder comprar criptomonedas. Ya digo, el que está pensando en algo similar al dólar, pensando de vuelta en una dolarización, piensa en este tipo de monedas estables, ya digo, no cualquier tipo de criptoactivo, es el llamado dólar cripto. Hay que mirar y seleccionar este tema. Y un dato extra que se conoció días pasados, que tuvo que ver con el bloqueo
que realizó una de las plataformas de exchange más importantes, Binance, por la saturación que tenían sus redes a la hora de efectuar los retiros. Hay un dato que nunca hay que perder de vista. Se habla por un lado de criptoactivos y la disminución de los costos operativos, ¿no? Es un tema que nunca hay que perder de vista. Cualquier tipo de operación de la que estamos mencionando, sea las que se realizan en el mercado de capitales, tiene comisiones, tiene impuestos que hay que tomar en cuenta, pero en el caso del mundo cripto, este tipo de saturación obligó a que si uno quería consolidar y asegurar su operación, y esto estoy diciendo, si yo compro un criptoactivo que cuando lo compro, el valor de compra me dice que es, o sea, $1,05, esa operación no está confirmada hasta que la otra punta la cierra. Y cuanto más demora hay, más incertidumbre hay respecto del precio que finalmente se va a terminar cerrando. Y si uno quiere apurar la transacción, lo hace a costa de pagar comisiones más altas. Elementos a tomar en cuenta. Elementos a tomar en cuenta. Dijimos, costos asociados, ¿sí? Comisiones, y por qué no, este riesgo de valor. Es decir, que lo que yo pagué a un valor, puede ser que lo termine pagando a un precio más alto, al mismo, o un precio más bajo. Pero puede haber fluctuaciones en el medio si se dan ciertos factores ajenos a la lógica o a la comprensión que yo tengo de este tipo de operaciones. Y cerramos con la pregunta del millón, siempre la pregunta del millón. Tiempos electorales y dolarización, ¿no? Pareciera ser la única receta o una receta bastante utilizada para la protección de nuestros ahorros, ¿no? Tratar de proteger de vuelta qué ahorro, el ahorro flujo, el futuro ahorro o el ahorro que ya tenemos, ¿no? ¿Cómo estamos posicionados hoy? ¿Qué tipo de activos tenemos? ¿Qué riesgos estamos dispuestos a correr? ¿Por quedarnos como estamos o por cambiar los ahorros y su destino? ¿Sí? La dolarización a cualquier precio no parece, en el fondo, una decisión de lo más inteligente, ¿no? Hay que ver en qué medida, en qué tipo de activos, recordar que el atesoramiento de moneda extranjera física implica también la desvalorización. Estados Unidos conoció hoy el dato de inflación proyectada de 4,9 anual, es decir, en torno al 5% anual. Bueno, ese es el ritmo de desvalorización del dólar, más allá de fluctuaciones que tiene respecto de otras monedas, ¿no? Por ejemplo, el euro, ¿no? Hemos visto que en el transcurso del año la paridad de euro-dólar también sufrió alteraciones. Es decir, bueno, ¿en qué moneda me posiciono? También es otro de las preguntas. Siempre para analizar nuestras inversiones planteamos el tema de la diversificación. Diversificación. Objetivos de nuestros ahorros. Destino de nuestros ahorros. Plazo por el cual estamos invertidos. Ese combo está definido en cada hogar, en cada familia, en cada empresa de un modo distinto. Es decir, ¿qué obligaciones, supongamos, estoy ahorrando para satisfacer una obligación futura? ¿Qué obligaciones tendré que atender? ¿En qué tiempo? ¿Qué margen de maniobra tengo si tendría que quedarme estacionado un tiempo más en algún activo que no funcionó tal cual lo tenía previsto? Diversificar, ser consciente de los riesgos, me parece que por ahí pasa el asunto. Dolarización, si es una dolarización que sea algo inteligente, algo que en un producto que uno comprenda, que tenga las características que uno considera más aptas a su perfil y a sus objetivos, ¿sí? Y nunca perder de vista ni el riesgo ni la liquidez. La liquidez es un factor clave, tanto para salir en los tiempos normales, como si uno tuviera una urgencia, un descalce y tuviera que salir anticipadamente. Bueno, espero que les sea de utilidad. Les agradezco por estar y compartir nuestros contenidos y suscríbanse a nuestro canal. Nos sirve y de mucho para difundir más educación financiera. Muchas gracias.